Dios bendice a todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos una enseñanza titulada En los que a mí se acercan, me santificaré. Vamos a estar leyendo en Levíticos capítulo 10, versículos 1 al 3. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Señor, bendice a todos aquellos que pueden ver y escuchar. Rogamos que tu palabra, Señor, traiga edificación para nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y notamos que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, han tomado una decisión. Dios ya ha establecido cómo debe ser la forma en la cual se van a presentar, cuál es el fuego que van a usar y el tipo de incienso que tienen que colocar en los incensarios. Pero Nadab y Abiú se han reunido y han tomado la decisión de traer un fuego, el cual Dios no les mandó. Colocan incienso en él y se presentan delante de Dios. Dice la palabra que salió fuego de Dios y los consumió y murieron en ese instante. Son los dos hijos de Aarón, los cuales también han sido constituidos como sacerdotes para el pueblo de Israel. Recordemos, Aarón, al igual que Moisés, pertenecen a la tribu de Leví, pero Dios escoge a Aarón como ese primer sacerdote que va a tener la tribu de Leví. Y sus hijos también forman parte del sacerdocio. Y los que forman parte de la tribu de Leví, muchos están ministrando en el templo y en las cosas que se realizan en el templo. Pero estos dos jóvenes, o tal vez adultos ya, porque me imagino que eran personas tal vez mayores de 30 años, toman la decisión de presentarse en el templo con algo que Dios no les mandó ni les dijo que podían hacer. Dios fue claro en todas las normas, estatutos y todos los requisitos para ejercer el sacerdocio dentro del templo y fuera del templo. Pero estas dos personas, tal vez motivados por un deseo, quisieron presentarse ante Dios y la muerte les alcanzó. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y cuando Moisés habla con Aarón, le dice estas palabras: esto lo dijo Dios. No pueden acercarse ante Él con lo que ustedes piensen, con lo que ustedes creen que es lo mejor. Debemos acercarnos ante Dios con lo que Él ya ha establecido. Y es por eso que muchas personas hoy en el mundo quieren acercarse a Dios a través de imágenes, a través de oraciones escritas, a través de rezos también escritos. Quieren acercarse a Dios a través de buenas obras, a través de pensamientos que justifican sus acciones. Y Dios dice: la única forma en la cual te puedes acercar a mí es a través de Jesucristo, a través de mi Hijo, dice Dios, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha establecido. No existe otro camino, no existe otro medio, no existe otra forma en la cual las personas en el mundo puedan acercarse a Dios, sino solo a través de Jesucristo. Y cuando Aarón escucha las palabras de Moisés,
dice la Biblia, cayó, dejó de hablar, cesó de hablar. Y es que para ningún padre es fácil ver la muerte de un hijo, cuanto más cuando mueren dos hijos el mismo día por la misma causa. Mueren los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y según el relato bíblico, él tiene 4 hijos, porque después vamos a encontrar otros 2 hijos de Aarón. Entonces, estos dos, me imagino que eran mayores, y ellos formaban parte de ese sacerdocio. Murieron, y Aarón está tal vez lamentando y está diciendo muchas cosas, pero Moisés le dice, no palabras de consuelo ni de condolencia, sino esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios lo dijo así, y Aarón cesó de hablar. Aarón se cayó. Cuando nosotros tomamos la palabra y nos vamos al libro de Números, encontramos que Coré ha hecho una rebelión y decide levantarse también en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y Dios, a través de Moisés, da una palabra también para estas personas. Ellos han tomado la decisión y han dicho que Dios solamente está hablando por Moisés, está hablando por Aarón, pero que ellos también son parte de la tribu de Leví, y que Dios también habla a través de ellos, y que ellos también pueden ministrar y hacer las cosas, y que a Moisés y a Aarón nadie les eligió como jefe. Y es verdad, ninguno del pueblo de Israel eligió a Moisés o a Aarón como su jefe o caudillo. Lo eligió Dios. Dios eligió a Moisés y Dios eligió a Aarón. Y es Dios quien los tiene a ellos dos enfrente del pueblo de Israel. Pero Coré, Datán, Abirán y estas 250 personas se han rebelado en contra de la autoridad que Dios ha establecido, o sea, en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y Moisés le dice estas palabras a Coré. Después dijo Moisés a Coré, capítulo 16, versículo 16 de Números: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ello, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Versículo 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Coré, Datán, Abirán, su familia, la tierra abrió la boca y los tragó vivos. Descendieron vivos al Seol. Pero estos 250 hombres, también de la tribu de Leví, dice la palabra, que ellos se acercaron a Dios con el incienso. Y fuego de Jehová salió y los consumió, y murieron los 250. ¿Por qué murieron? ¿Porque presentaron fuego extraño como Nadab y Abiú? No, porque se presentaron delante de Dios en rebelión en contra de la autoridad que Dios había establecido. Y esto fue la causa de su muerte. Pero fuego de Dios salió y los consumió, al igual que fuego de Dios salió y consumió a Nadab y Abiú. Cuando el fuego de Dios sale y consume a Nadab y Abiú, los sacerdotes que forman parte de la tribu de Leví en ese entonces se llenaron de temor y dijeron: no vamos a presentarnos delante de Dios como nosotros querramos, como bien nos parezca, sino que vamos a presentarnos delante de Dios como Él ha establecido. Y pasa mucho tiempo, y entonces en esta rebelión Coré y estas personas se presentan también con incienso, su incensario, pero como se presentaron en rebelión, dice que fuego de Dios salió y consumió a estos 250 personas. Entonces, el acercarse a Dios parece que es un sinónimo de muerte. El acercarse a Dios, al parecer, trae muerte. Y la pregunta que debemos hacernos en este punto del estudio es: ¿será que en el día de hoy
el acercarse a Dios produce muerte también? Más adelante veremos la respuesta. Cuando nosotros vamos también al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, encontramos que David ha decidido traer el arca a su ciudad. Dice el versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayob guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. O sea, estaban alabando ferviente y fervorosamente a Dios. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamaron a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. O sea, quebrantamiento de Usa se llamó aquel lugar hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora bien, el arca al parecer se ha tambaleado porque el lugar donde van pasando los animales, ellos tropiezan. Usa, tal vez con un buen corazón, sin malicia, extendió su mano y tocó el arca. Y es que el arca no podían tocarla cualquiera. Y Usa no era cualquiera, yo me imagino que Usa también pertenecía a la tribu de Leví. Pero recordemos que Dios había establecido y había dicho: mi presencia va a ir con ustedes en esta arca. Aquí va a estar mi presencia. Y Usa en su inocencia tocó el arca o la sostuvo, pero esto le produjo la muerte. Volvemos a donde partimos y dijimos: el acercarse a Dios produce muerte. Aquí hay muerte física. Los hijos de Aarón, los 250 hombres que se levantaron con Coré, que también tenían incensario, y este hombre, por tocar el arca, acercarse ahí a la presencia de Dios, tocar ahí, él consigue también la muerte. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, nos encontramos que hay un hombre que está haciendo una fiesta. Nabucodonosor ha muerto, su hijo Belsasar está en el trono, y Belsasar decide convocar a 1000 de sus príncipes, hace una fiesta, están bebiendo vino, y cuando están ahí un poquito ya prendidos con el vino, decide que traigan todos los utensilios y las copas y los vasos de oro y de plata que trajo Nabucodonosor, su padre, de Jerusalén, del templo de Dios. Y comenzaron a beber en los vasos, en las copas, en todos los utensilios y del templo. Comenzaron a compartir el rey, sus príncipes, sus esposas, sus concubinas. Pero después de esto, dice la palabra, que después que habían bebido, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En medio de su fiesta comienza a hacer todas estas cosas, y apareció una mano y comienza a escribir en la pared. Cuando esta mano está escribiendo en la pared, el rey se llenó de miedo, palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. O sea, está lleno del verdadero miedo, de pavor, de terror. Y convoca de una vez a los adivinos, magos, astrólogos, a todas esas personas que tenían ese privilegio de estar ahí con el rey, pero también que servían como consejeros para que le interpreten y le digan qué es lo que quiere decir la escritura en la pared. Y ninguno de ellos pudo dar la interpretación y decir qué estaba escrito. Pero la esposa del rey le dice: hay un hombre, el cual estuvo con tu padre, en él mora el espíritu de los dioses santos. Este hombre se llama Daniel, tu padre le puso por nombre Belsasar, él te puede decir lo que está escrito. Y
Mire lo que dice Daniel, capítulo 5, versículo 25, libro de Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pere, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En esta ocasión, este hombre no está alabando a Dios, no se está acercando a Dios, pero en medio de su fiesta mandó a traer los instrumentos, utensilios del templo, de la casa de Dios, los vasos y las copas de oro y todo, para él hacer su fiesta o para compartir con sus amigos los príncipes. Y al final del día, él muere. ¿Por qué? Porque tomó las cosas que pertenecen a la casa de Dios y las llevó para hacer su fiesta, pero no solo en esta fiesta, sino que para también adorar a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de piedra, de madera. Sirvieron a sus dioses también, pero con los instrumentos y utensilios que se usaban en el templo de Dios. Esto nos dice también que no podemos tomar las cosas que pertenecen a la casa de Dios para llevárselas a las personas para que hagan en el mundo, para que sirvan a sus dioses en el mundo. Y es así que no podemos agarrar las sillas que pertenecen a la congregación y llevárselas al candidato de cualquier cargo en el gobierno para que él haga su meeting y para que las personas escuchen su charla y tal, porque aquel candidato, si gana, supuestamente va a apoyar a la congregación. No podemos utilizar los instrumentos de la casa de Dios para celebrarle los 15 años en una fiesta del mundo a alguna jovencita. No podemos utilizar las cosas que pertenecen a la casa de Dios para servir al mundo y a sus dioses. Pero sí podemos y debemos agarrar todas las sillas, instrumentos y todas las cosas que pertenecen a la casa de Dios para que se lleve el evangelio y se predique la palabra. Para que se sienten si es posible 100, 200, 300 personas mundanas en esa silla del templo, pero para escuchar palabra de Dios. Jesucristo dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la casa de Dios las utilizamos para el trabajo y progreso del evangelio, no para el trabajo y progreso de las personas del mundo, de sus cosas que ellos hacen por allá. Entonces este hombre conoció la muerte también por haber tomado las cosas que pertenecen a la casa de Dios para hacer su fiesta y adorar a sus dioses paganos. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 5 encontramos que Ananías y Zafira han vendido una heredad y se ponen de acuerdo para decir que la vendieron a un precio menor y llevar la otra parte a el templo o donde estaba Pedro y decir: vendimos en esta cantidad. Pero Pedro, cuando se acercó a Ananías, le pregunta, y Ananías: sí, vendí en esta cantidad, y le dice: no has mentido a los hombres, sino que mentiste al Espíritu Santo. Y por haber mentido al Espíritu Santo, Ananías cayó muerto en ese instante. 3 horas después se presenta a su mujer y Pedro le pregunta: ¿vendiste en tanto la heredad, lo que dijo Ananías? Y ella dijo: sí, porque se había puesto de acuerdo con Ananías. Y ella cayó también, expiró, porque Pedro dijo: los que acaban de enterrar a tu marido te enterrarán a ti, porque has mentido al Espíritu Santo. Hoy en día muchas personas se presentan ante el pastor y le dicen X cantidad de mentiras y forman parte de la congregación, y así le mienten al pastor, le mienten a los diáconos, le mienten a los hermanos y no caen muertos. Y nos preguntamos por qué no caen muertos como en los días en los cuales están haciendo la iglesia. Y en aquel tiempo murieron Ananías y Zafira. Dice que el temor llegó a todos los que escucharon y se enteraron de esto, y su corazón también se llenó de temor y miedo y decir: no debemos mentir al Espíritu Santo. Pero ¿por qué no mueren en este tiempo esas personas? Jesucristo nos da una respuesta. Al libro de Lucas encontramos que el Señor dice así: cuando se cumplió, Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Recordemos, se presentó un capitán con 50 soldados y le dice a Elías: el rey dice que descienda. ¿Y qué dijo Elías? Si soy profeta de Dios, descienda fuego y los consuma. Y descendió fuego y los consumió. Se presentó otro capitán con 50 soldados más y le dice al profeta: el rey dice que descienda. Y él dice: si soy profeta de Dios, descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Después el tercer capitán se llenó de temor, se humilló, se arrodilló y le dijo, humillado, que el rey pedía que fuese allá. Y Elías fue. A este no pidió que descendiese fuego. Y dice, fuego de Dios descendió y los consumió. Ahora, aquí Jacobo y Juan le dicen a Jesús, hacemos como Elías. Estas personas que no nos recibieron para hacer los preparativos, pedimos que descienda fuego y los consuma. Y mire la respuesta que le da Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, para aquellos predicadores que muchas veces han dicho, y vienen los tiempos de Ananías y Zafira, vienen los días de Ananías y Zafira, no mienta, no estoy diciendo que peque, sino que ellos dicen, no hagas como Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, y en este tiempo miles van a caer muertos. Yo he escuchado esas predicaciones, son muchos los que van a caer muertos, pero no han caído muertos, ¿verdad? Y parece que esas palabras que ellos dijeron salieron de su corazón y no salieron del corazón de nuestro Señor, porque Jesucristo dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Muchos cristianos, muchos se presentan con mentiras en el templo y no caen muertos, pero es porque nuevas son las misericordias de Dios cada día y porque Dios los mira a ellos a través de Jesucristo, con misericordia, por Jesucristo y por la gracia de Jesucristo, muchos, cientos de miles, no caen muertos en los templos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino para perder las almas, Jesucristo vino para salvarlas. Y para todos aquellos predicadores que insisten en predicar que vienen los días de Ananías y Zafira, yo les digo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque Jesucristo no vino para perder las almas, Jesucristo vino a salvar las almas. Y aquellos que se presentan con mentiras, cuando se arrepienten, también Dios les perdona. Y Dios les vuelve a su camino. Cuando todos nosotros, porque no solamente podemos decir aquellos, nosotros también, cuántas veces nos hemos presentado, tal vez no con mentiras, pero sí con pecado en la congregación, cualquier tipo de pecado. ¿Y qué hace Dios? Dios nos perdona si nosotros nos humillamos y pedimos perdón. Él nos perdona, extiende su misericordia porque Él vino para salvarnos, no para que nosotros nos perdamos. Entonces, es bueno que nosotros comprendamos que tiempos o cosas como las que le sucedieron a Ananías y Zafira, en este tiempo no suceden porque Jesucristo quiere salvarnos. El propósito y deseo de Jesucristo para con todos nosotros es que ninguno se pierda, sino que todos nosotros alcancemos la vida eterna, todos nosotros alcancemos el reino de los cielos. Bien, en el libro de Hebreos encontramos también en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 26, dice la palabra que a Jesucristo dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo se presentó delante de Dios para quitar de en medio el pecado que separaba al mundo de Dios. Hoy el mundo no está separado de Dios por causa del pecado.
Aunque el mundo perece y muere en pecado, esto no es lo que lo separa de Dios. Al mundo entero, a todos aquellos que no han reconocido que Jesucristo es Dios, nuestro Señor y Salvador, esto es lo que los tiene separados de Dios, no el pecado. Jesucristo ya pagó el precio por el pecado de la humanidad. Desde Adán hasta que haya humanidad en la tierra, ya el precio de todos los pecados de todos los hombres ha sido pagado. Solo que son los seres humanos, somos nosotros quienes tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que a través de Él nosotros alcancemos la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Dios ha establecido que en los que a Él se acercan, Él se va a santificar. Y yo dejé la pregunta comenzando: ¿será que en este tiempo el acercarse a Dios produce muerte? Y permítame decirle que sí. Escuche bien, cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, se produce una muerte, no física, pero sí una muerte espiritual. Sí se produce en cada uno de nosotros una muerte espiritual. Cada día que usted y yo nos acercamos a Dios reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra falta, automáticamente se produce una separación. Dios en ese momento nos separa del pecado y nos santifica. Él se santifica en nosotros. O sea, nos separa de la iniquidad, nos separa del pecado. Por eso cuando vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, encontramos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí en Primera de Juan no dice nos limpió, no dice nos limpiará. Utiliza un verbo que está en presente. Este verbo que está en presente dice nos limpia de todo pecado. O sea que la sangre de Jesucristo está en un eterno presente hoy. En cada día de vida ella está presente, no en mañana, no en el pasado, sino que es un eterno presente. Nos limpia en un eterno presente de todo pecado. Y es a través de esa sangre, es a través de ese sacrificio que usted y yo hoy nos acercamos a Dios y podemos estar en la presencia de Dios y podemos salir de la presencia de Dios limpios, santificados. Y Dios se ha santificado en nosotros cada vez que usted y yo vamos a la oración, cada vez que usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios. En ese momento que reconocemos nuestras maldades, el Señor se santifica en nosotros. Y dice el versículo 3 de Levítico capítulo 10: en los que a mí se acercan seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea que después que usted y yo hemos entrado a la presencia de Dios, que hemos reconocido nuestra falta y hemos recibido ese perdón y estamos en paz con Dios a través de la sangre de Jesucristo, nosotros deberíamos alabar a Dios. Cada oración que nosotros hacemos debería terminar en una alabanza, porque Dios se ha santificado en nuestras vidas. Dios nos ha separado del pecado y se ha producido una muerte en cada uno de nosotros. Cuando leemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, encontramos que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, muerte, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, el Señor quiere que todo el tiempo usted y yo estemos muriendo al pecado. Que seamos contados como ovejas de matadero. ¿Cuáles son las ovejas de matadero? Esas que llevan para sacrificar. Y ellas saben que van a morir. Nosotros, cuando estamos en el mundo, hay muchas cosas que nos dicen que son buenas, pero sabemos que son pecados. Y cuando nosotros las rechazamos, en ese momento estamos muriendo al pecado. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios y nos separamos del pecado. Nos acercamos a Dios
y nos alejamos de aquello que a Dios no le agrada. Y cada vez que nosotros hacemos estas cosas de separarnos del pecado, Dios dice: en los que a mí se acerca, me santificaré. O sea, Dios produce su santidad en nosotros. Esa santidad de Él, que significa separado, porque ese es el significado de santidad. Él dice: ustedes también son separados. ¿Pero separados de qué? ¿De la familia, del hogar o de muchas cosas? No, somos separados del pecado. Somos separados de la condenación eterna. Somos separados de lo que a Dios no le agrada. Cada momento que nos acercamos a Dios se produce una muerte, pero es una muerte espiritual, porque venimos de un día donde hemos fallado, pero cuando doblamos nuestras rodillas, cuando oramos en la posición que usted quiera orar, sentado, de rodillas, de pie, pero cuando usted comienza a hablar con Dios, en ese momento Dios se santifica en nuestras vidas, produce su santidad en nosotros por medio de lo que Jesucristo ya hizo. Recordemos, el profeta era aquella persona que le decía la palabra al pueblo de parte de Dios, pero el sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios, y el sacerdote, para representar al pueblo, ofrecía el sacrificio de un animal por él, por su casa, sus hijos, y después ofrecía otro animal por el pueblo. Y solo después de ofrecer estos sacrificios, cumpliendo todas las normas y estatutos que Dios había establecido, él se acercaba al lugar santo en el templo y podía pasar una vez al año al lugar santísimo. Eso lo hacía el sacerdote, pero Jesucristo abrió una puerta para nosotros, y es una puerta eterna en la cual todos nosotros podemos acercarnos a Dios todo el tiempo que nosotros querramos, todos los días, ir a la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos la muerte de Jesucristo, encontramos que en el momento que Él entregó su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. O sea, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por completo, pero no se rasgó de abajo hacia arriba, que es lo normal. Si usted agarra una cortina, la agarra en la parte de abajo y la ala y se rompe de abajo hacia arriba. Pero aquí sucedió fue de arriba hacia abajo. O sea, fue el mismo Dios quien dijo: abro el lugar santísimo para que todos los que se acerquen a través de la sangre de mi Hijo puedan llegar a mí. Y Dios abrió esa puerta, quitó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, de su presencia. Quitó ese velo que separaba a la humanidad, porque Jesucristo pagó el precio. El pecado de la humanidad entera, Jesucristo lo pagó al Padre. Y en ese momento el Padre dice: ya la humanidad puede presentarse delante de mí. Y entonces abrió ese espacio para nosotros. Solo dice: pueden presentarse, pero con la sangre de mi Hijo, con Jesucristo como su Señor, con Jesucristo como su Salvador. Por eso todos aquellos que hemos tenido la bendición de conocer el Evangelio, de conocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, podemos agarrarnos de lo que dice Hebreos 4:16. Nos acercamos pues confiadamente, con mucha confianza, ante el trono de la gracia, o sea, a la presencia de Dios, para alcanzar misericordia. Alcanzamos esa misericordia. Sí, Dios no nos da el pago de lo que nosotros merecemos, pero dice que también alcanzamos gracia para el oportuno socorro. Hallamos gracia para el oportuno socorro. Y es que muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo una vida como que no fuésemos cristianos, y producto de nuestros pecados y de las cosas que hacemos, caemos en situaciones en las cuales tenemos que clamar, como cuando Pedro se hundió y decimos: Señor, sálvanos. Y el Señor nos mira a través de Jesucristo y extiende su gracia. O sea, no merecemos que Dios nos ayude, porque producto de nuestros pecados hemos caído en una situación difícil, pero Dios extiende su mano y dice: tú no mereces que yo te ayude, tú no mereces que yo te salve, pero por amor a mi Hijo Jesucristo, yo te ayudo hoy, yo te salvo hoy. Nuevamente te saco de ahí, de ese lugar que te destruye. Nuevamente te doy la oportunidad para que te levantes.
y Él mismo nos saca, nos levanta y nos pone en un lugar espacioso para que volvamos otra vez a encaminarnos en el camino de la vida eterna. Eso Dios lo hace por nosotros. ¿Por qué? Porque Él se santifica en nosotros. Cuando clamamos a Él, no importa la situación o estado en el cual nos encontremos, Dios inmediatamente se acerca a nosotros y nos ayuda. Alcanzamos gracia, o sea, ese favor que no merecemos, y el Señor nos saca de la situación en la cual hemos caído. Por eso, cuando nosotros vemos también acá en la palabra, en el libro de Romanos, encontramos que el Señor ya ha dicho: por causa de ti somos muertos. Así está escrito. Pero Pablo, cuando escribe también en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice esta palabra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea que a través de la ofrenda de Jesucristo, nosotros somos santificados. Somos santificados por Jesucristo. Y dice la palabra, también versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesucristo nos hizo perfectos para siempre. En una oportunidad, Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, lávame completo. Y Jesucristo le dice: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos limpios por la palabra de Dios que ministra nuestras vidas. Estamos limpios porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Jesucristo dice: y como ustedes están limpios, solo necesitan lavarse los pies. Solo necesitan que en lo que han hecho en su día a día, en su falta, se acerquen y digan: Señor, perdóname, y ya. Señor, reconozco mi falta, perdón, y ya. Señor, perdona este mal pensamiento, perdona esta grosería que dije, perdona esta codicia que tuve, perdona, Señor, cualquier falta que hayamos cometido. Pero nos acercamos y nos lavamos los pies de esta forma. Pero ya estamos limpios, ya estamos santificados por el sacrificio de Jesucristo. Porque el sacrificio de Jesucristo es un eterno presente en nosotros. La sangre de Cristo es un eterno presente en sus hijos, en los hijos de Dios, en la iglesia de Jesucristo. La sangre de Cristo es un eterno presente. En cada instante nos limpia de todo pecado. Y Pablo dice también en el libro dijimos que en Corintios, también Pablo le escribe a la iglesia de Corintios diciéndole acerca de todas esas cosas que ellos están haciendo y practicando, pero que también ellos deben juzgar, discernir y separarse de lo malo. Porque cada vez que nosotros estamos, como en el caso de inmoralidad que se presenta en 1 Corintios capítulo 5, Pablo le dice: bueno, pero ustedes como que están ciegos. Así muchas veces nos sucede a nosotros. Parece que muchos pecados nosotros como que nos hacemos ciegos, o nos volvemos ciegos, o no los percibimos. Pero debemos también juzgar aquellas cosas que nos separan de Dios, y no juzgar a las personas, sino juzgar los pecados y decir: separémonos de esto, apartémonos de esto. ¿Por qué? Porque Dios es santificado cada vez que nosotros nos separamos o nos apartamos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Por eso cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, Pablo dice estas palabras: os aseguro, hermano, dice, yo les aseguro que cada día muero. Esas son las palabras que dice Pablo: cada día muero. Así dice: os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día necesitamos morir al pecado. Y cada día, cuando Pablo dice: os aseguro, hermano, que cada día muero, es decir, cada vez que me presento delante de Dios, se produce una muerte. Y es lo que se va a producir en usted y en mí
En cada momento que nos acerquemos a Dios, se va a producir una muerte. Vamos a ser separados del pecado y vamos a estar santificados por Dios. ¿Qué debemos hacer después? Glorificar a Dios. Seré glorificado por todo el pueblo, dice el Señor. Entonces deberíamos culminar nuestras oraciones diciendo: te alabo, Señor, te agradezco, te adoro. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Sin ti nada soy. Señor, gracias por ser mi Señor, mi Rey. Te amo, Señor. Glorificar a nuestro Dios porque hemos sido santificados. ¿Cómo nos acercamos a Él? Nos acercamos con Jesucristo, con la sangre de Cristo, con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Dios nos santifica. Él dice: es santificado. Su santidad se refleja en nosotros, su santidad llena nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decidimos acercarnos. No dejemos que nuestra falta, nuestros pecados pasen días, semanas sin acercarnos a Dios. Por el contrario, no importa cuán malo sea lo que hayamos hecho, corramos, pero directo a la presencia de Dios. Porque en ese momento que lleguemos a la presencia de Dios, así sea un pecado muy grande, se va a producir una muerte. Y no será tal vez una muerte física, pero sí una muerte espiritual, donde Dios ese pecado lo va a separar de nosotros. Es el deseo de Dios para con sus hijos, que seamos santificados, porque Él se santifica en nosotros, produce separación de nosotros con el pecado. Dios les bendice, les amo en Cristo.